Buenas, buenas. ¿Qué tal? Saludo a todos nuestros amigos y seguidores suscriptores de nuestro canal. Hoy vamos a responder a un cartel que ha circulado por razones sumamente comprensibles a la vista de la política actual, en especial en Estados Unidos. Lo vi muchas veces y te digo la verdad, me sentí absolutamente impulsado a hacer una lectura exhaustiva de los textos históricos de la Biblia para ver si tamaña afirmación podía sostenerse desde lo que dice la Biblia misma. Te digo lo que dice la afirmación y a continuación vamos a ver toda una serie de consideraciones teológicas, bien fundadas en la Biblia algunas, y por qué, en resumen, pienso que este cartel no está del todo justificado desde lo que dicen los textos. Es importantísimo nunca perder de vista nuestra base fundamental, que son los textos. Por muy ingeniosa o muy resumida o muy contundente que una frase pueda parecernos, a los textos, a la ley y al testimonio, como dice el profeta Isaías. Dice el cartel, escucha, esto da para polémica y la verdad, hay algunas discusiones que nos tenemos que dar los cristianos respecto de lo que recibimos como autoridad. El cartel dice: Dios envía gobernantes malos a los pueblos para castigarlos por sus pecados. Vuelvo a decírtelo. Dios envía o enviaría, me gusta el potencial, es una tesis, tenés que demostrarla, ¿no? Ahí viene el trabajo del tesista, voy a demostrar mi tesis. Dios envía gobernantes malos a los pueblos para castigarlos por sus pecados. El que firma es un señor que se llama Juan Calvino. Esto circuló una enorme cantidad de veces en ocasión de una elección reciente en Norteamérica. Ya nos vamos a referir a eso cuando llegue su momento. Circula mucho en nuestros países, ni bien son electos gobiernos que no son del paladar de la persona generalmente cristiana y evangélica, ¿no? Porque para citar a Calvino tiene que estar uno muy dentro de la corriente tradicional de la Reforma. Vamos a ver qué explicación tiene esto desde la teología. Vamos a empezar con una cuestión que es una de las centrales de los evangélicos de la Reforma. Tiene que ver con nosotros, con nuestra tradición, con nuestra manera de pensar las cosas. ¿Hasta qué punto llega la validez de esto y desde dónde nos tenemos que distanciar con prudencia? Hay algunas frases radiactivas, hay frases que involucran algunas cosas que son casi ciertas. Y como dicen por ahí, una media verdad no es más que una mentira. Esa es nuestra hipótesis y ya la deslizamos. Vamos a fundamentar también nosotros por qué pensamos esto. Todo parte de una doctrina muy central en las escrituras bíblicas, que es la de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que absolutamente todo lo que pasó en el pasado sucede en el presente y ocurrirá en el futuro, en todos los órdenes de lo creado, espiritual, material, lo que se te ocurra, histórico, moral, todo, absolutamente todo lo que ocurre y va a ocurrir. Algunos agregan y pudiera llegar a ocurrir, o sea, el mundo incluso de las posibilidades. Todo está absolutamente bajo el dominio de un Dios todopoderoso, al que no se le escapa absolutamente nada. Resumiendo esto, diríamos que la caída, la rebelión de los ángeles, la caída del ser humano, la caída del mundo, toda la historia universal con sus vicisitudes, cada nacimiento, cada muerte, cada enfermedad, cada dolencia, cada placer, cada prosperidad, cada envanecimiento, absolutamente todo depende de una decisión de Dios y tiende a glorificarlo en su magnificencia absolutamente incomparable. Siempre hay una historia con final feliz porque Dios está a cargo de todo. Eso es lo que enseña la teología de la soberanía de Dios. Se parece un poco al fatalismo, pero te explico por qué no es un fatalismo. No es que todo sea una especie de sumatoria de fuerzas mecánicas que dan como resultado que suceda de la mejor manera. No, acá hay un Dios que tiene una intención,
que es glorificarse como un Dios santo, perfecto y justo, en una historia que parece salirse de control, pero que de una manera secreta, oculta y misteriosa continúa completamente bajo su control. Esto es la soberanía de Dios. Encontramos numerosísimos testimonios de que Dios absolutamente todo lo tenía previsto, prefijado y predeterminado desde antes de crear el mundo y el universo y todo lo que existe, sean fuerzas espirituales, materiales, biológicas, todo. Dios ya sabía todo y Dios lo quiso sabiendo en qué iba a ir a parar todo. O sea, incluyendo todos los rasgos que nos resultan moralmente inaceptables y que son una provisionalidad, son algo destinado a ser barrido por el acto justiciero de Dios, reivindicando su carácter santo. No sé si estoy explicando bien todo este asunto, que es verdad, es un poquito complejo. Hay una voluntad secreta de Dios. O sea, no sabemos por qué razones Dios permite la emergencia de determinados fenómenos. ¿Por qué Dios permitió el triunfo del Tercer Reich en Alemania? Lo supimos o pensamos que lo podemos interpretar ahora a la vista de que se volvió a fundar el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero esa es una interpretación que hacemos nosotros desde el futuro, digamos, en relación al punto del año 1933, cuando se transforma en canciller aquel señor lleno de resentimiento y de odio contra el pueblo elegido de Dios. Hablamos de Adolfo Hitler. Es una voluntad secreta de Dios, una voluntad que se llama también en teología la voluntad decretiva. Dios determina acontecimientos que no entendemos en su momento, no entendemos desde la circunstancia en la que esos hechos se producen, e incluso por momentos parecen contradecir las órdenes manifiestas y expresas de Dios, o sea, la ley de Dios, ¿no? Cuando Dios dice no matarás, no mentirás, no cometerás fornicación, no cometerás adulterio, y resulta que después, por ejemplo, resultado de una relación que empezó como adulterio, tenemos al rey Salomón, un rey al que en principio se declara que Dios amó, Salomón. Entonces es la voluntad decretiva, son esos hilos misteriosos del todo poder, de la soberanía de Dios, de su carácter de Dios omnipotente, al que absolutamente nada se le escapa y que todo de una manera sensacional lo utiliza incluso para alcanzar al mundo en misericordia. De esto va a hablar Pablo en la epístola a los Romanos. No me quiero enredar mucho, solo dar una explicación teológica de en qué se basa esta frase de Calvino que circula tanto en las redes sociales, y vamos a empezar dándole la razón en cuanto a que se basa en una noción muy profunda y muy coherente, sumamente coherente, diría yo, cartesiana y modernamente coherente, que tenía Calvino acerca de la soberanía. El todo moderno es un arquitecto frustrado en algún rincón de su alma. La sistematización a veces nos lleva a afirmar cosas que, si bien son enormemente coherentes y tienen un buen fundamento, en su corolario, en sus conclusiones finales, derivan en algunas afirmaciones que no están exactamente en coherencia con lo que Dios dice. Pero vamos de a poco, vamos por la parte en la que sí coincide. La voluntad revelada es lo que Dios dice en los mandamientos. No cometer adulterio, lo que decíamos, no cometer idolatría, no atacar a los hermanos de raza, ayudar al enemigo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay casos, y vamos a ir viéndolos, donde Dios preveía que iba a ocurrir un acto de desobediencia a un llamamiento de Él al arrepentimiento. Esto es sumamente extraño, y por ese lado discurre la famosa voluntad secreta o decretiva de Dios. Hay varios pasajes en Segunda de Crónicas, encontré varios, por lo menos, mirá, estos son sumamente ilustrativos. Segunda de Crónicas 25:20. Mas Amasías no quiso oír a un profeta que le había hablado, porque era la voluntad de Dios que lo quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Esto en el contexto de la guerra fratricida que se armó en aquellos años entre los de Judá, Amasías era de Judá, y los de Israel, el reino del norte,
que para el cronista, para el escritor de Segunda de Crónicas, ya ni contaba como pueblo de Dios. Ni siquiera se narra la sucesión de reyes que hay en el norte en Crónicas. El mismo capítulo, versículo 16, tiene una formulación todavía más contundente. Para un lector no familiarizado en estos conceptos que te estamos contando, puede ser sumamente raro, chocante, loco, contradictorio, paradójico como mínimo. Pero dice Segunda de Crónicas 25:16, yo sé, le dice un profeta a este mismo Amasías, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Acá no es tan sencillo interpretarlo, ¿no? Porque podemos pensar que el decreto de Dios sucede a la decisión rebelde del rey Amasías. No es tan claro, pero tomándolo desde un punto de vista absolutamente radical, tipo predestinación, podemos decir que Dios había decretado antes de que el profeta se presentara delante del rey y por eso le inspiró una decisión rebelde y obcecada al monarca. Esto ya es una interpretación, o sea, notemos eso. ¿Es aceptable, es plausible, es verosímil esta interpretación? Desde el punto de vista de la doctrina de la soberanía de Dios, sí es verosímil, pero no emerge, digamos, como una consecuencia natural y lógica del texto, simplemente que puede llegar a respaldarlo. Por eso lo traemos a cuento. La voluntad secreta de Dios, la voluntad decretiva, la voluntad misteriosa de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos como para que se entienda cuál es la disposición de ánimo que esta doctrina tiene que generar en un creyente. Tiene que ver con el temor de Dios, por ejemplo. Supongamos que alguien se enferma y ora con fe y la persona vive. Desde la doctrina de la voluntad secreta vamos a decir, Dios decidió recompensar su fe, gloria a Dios. Supongamos que esa misma persona que ora con mucha fe y todos sus familiares también, muere. Diremos, el Señor quiso llevarlo a su presencia. Por más que oraba, la determinación secreta de él era llevárselo. ¿No? Como pasa con el caso de Job. Dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, ¿no? Supongamos que alguien ora sin fe y muere. Entonces diremos, es que no ejerció acto de responder honrando a Dios, que puede no solo sanar a un enfermo, sino levantar y resucitar de entre los muertos. Entonces diremos que Dios se glorifica haciendo justicia, pero alguien puede incluso sin fe sufrir un mal, sufrir alguna especie de perjuicio, y Dios intervenir y salvar de manera milagrosa a una persona que ni tuvo fe, ni clamó a Dios, ni esperó en Él. ¿Puede ser eso? Por supuesto que sí, fue el caso de Acab, invadido y oprimido, urgido para entregarle todo lo más precioso del reino por el sirio Ben-Hadad. Y justamente Acab, el peor probablemente de los monarcas, del peor de los reinos en los que se había dividido el pueblo elegido de Dios, el reino del norte, ¿no? El marido de Jezabel, asesino de profetas, perseguidor de Elías. Justo a él Dios decidió hacerle un regalo para mostrarle su misericordia dentro de su voluntad secreta, misteriosa, decretiva. El resultado tiene que ser que reconozcamos que Dios es el dueño absolutamente de todo y que tengamos absoluta entrega a Él, resignación a lo que nos envíen las circunstancias, que muchas veces no vamos a poder entender. El punto de vista de Job es absolutamente un paradigma. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Ahora vienen las puntualizaciones que nos hacen ponerle un freno importante a esta frase difundida por el reformador ginebrino. Primera puntualización. Se trataba del pueblo elegido de Dios. Israel no era cualquier pueblo. Israel era el pueblo que Dios había decretado que se tratara de un pueblo, de una nación santa, consagrada a Dios, apartada de entre las demás naciones.
Su suerte no sigue el mismo camino, bíblicamente esto es así, que el de las demás naciones. Son un pueblo que hizo un pacto, son un pueblo que eligió el camino de la circuncisión. Son un pueblo que al recibir la ley se comprometió, es un compromiso, un acuerdo de dos partes, se comprometieron a obedecer la ley de Dios. Son un pueblo que tenía que irradiar la luz de la gloria de Dios y de la fenomenal prosperidad que Dios les iba a enviar a fin de atraer a las naciones, como ellos llaman los Goim, a la presencia de Dios y a celebrar en el templo de Jerusalén. No hubo, no habrá ninguna nación que tenga el estatus que tuvo Israel. Así que no podemos comparar naciones modernas. Ahora escuché un argumento muy gracioso, ¿no? Dice, escuché este argumento porque es hermosísimo y también muy divertido también desmontarlo desde la lógica. Dice, si hay una nación en el mundo moderno que tiene que reflejar los valores cristianos, es, bueno, ¿cuál te imaginas cuál es? Chipre, Argentina, Colombia. No, dicen, Estados Unidos, lógicamente, es la nación. Esto tiene que ver con una doctrina que tienen allá en Estados Unidos, que es la del destino de grandeza. No me voy a meter mucho en la historia de Estados Unidos, no me voy a remontar a la cuestión de Theodore Roosevelt, ni ninguna cosa por el estilo. Simplemente mencionar que no es lícito sacar esa conclusión. Que si hay una nación en el mundo que tiene que reflejar los valores de Dios es Estados Unidos. Me acuerdo de una hermana jovencita que tenía alguna simpatía por algunos hermanos y quería consultar la voluntad de Dios. Lo que hizo fue escribir los nombres de estos hermanos, eran más de uno. Entonces introdujo en una bolsita esos nombres, oró a Dios y le dijo, Señor, que el primer nombre que saque yo metiendo mi mano a ciegas en la bolsita sea el del hombre que me va a acompañar durante el resto de mi vida. E hizo un sorteo, digamos así, invocando la presencia y la voluntad de Dios. La verdad es que ni era la respuesta de Dios. Él tenía pensado otro caballero, finalmente fue un cuarto en el que ella no pensaba en su momento. Bueno, no es lícito decir si hay un pueblo en el mundo que tiene que reflejarlo. No, porque no hay ninguna necesidad de que haya un pueblo. No tiene por qué haber un pueblo en los tiempos de los gentiles que refleje los valores cristianos ni menos los valores bíblicos. Segunda puntualización. Los gobiernos de Israel no eran electivos, eran designados por Dios. Había toda una ceremonia, un protocolo que tenía mucho de hierático, mucho de sacerdotal, había una unción. Y en general se ungía a descendientes autorizados que seguían una determinada dinastía, una línea genealógica que se tenía que remontar hasta David, con el cual también se había hecho un pacto bilateral, digamos. Vos hiciste tal cosa, yo te garantizo, yo te voy a construir casa, le dijo Dios a David. Entonces, en el reino del sur, todos los reyes son descendientes de David. Y finalmente Dios iba a poner un rey en Jerusalén sobre todas las naciones del mundo, descendiente de David. He ahí el compromiso de Dios delante del rey que fue conforme a su corazón. Quiero decir, había otro tipo de legitimidad. No tenía que ver con el voto, no tenía que ver con las encuestas de opinión, no tenía que ver con las posverdad ni los medios masivos de comunicación. No había ningún tipo de encuesta, no había plebiscito. La voluntad popular no contaba. A lo sumo acompañaba a estos reyes que eran legitimados por otra vía, o no los acompañaba, o se rebelaban contra ellos. Pero no designaban sus propios reyes. Los israelitas nunca hicieron eso. O sea, no se trata de un caso que se pueda poner en un mismo nivel con nuestras naciones modernas, porque ni siquiera su legitimidad dependía de los mismos factores que la legitimidad de los monarcas modernos. Tercera puntualización. Nuestras naciones, valga la redundancia, ¿no?, son impías y no se encuentran bajo ningún pacto con Dios.
Todas las menciones de Dios y de la religión y de la Biblia y del cristianismo en las cartas magnas, incluso de algunas de las constituciones de los estados modernos, son protocolares, son ceremonial y protocolo, porque nuestros sistemas legales no reflejan en absoluto lo que Dios, o reflejan mínimamente, o sea, tampoco vamos a ser extremos, pero no reflejan lo que dice, por ejemplo, Éxodo, el tratamiento que se debe dar, por ejemplo, a determinados crímenes, los crímenes espirituales, por ejemplo, brujería, ocultismo. Todo eso debía ser penado con máxima severidad y en nuestros países no se hace nada de eso. Son países de raíz liberal. No se busca que las naciones sean santificadas y que mejoren moralmente, sino que se busca una especie de convivencia armónica de voluntades individuales que se rigen a sí mismas por criterios subjetivos. Estas son las naciones modernas. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Absolutamente nada, o muy poco. Ya hay razones filosóficas. Vamos a sesgarlas, vamos a pasar de largo, que es un tema ya un poquitito más arduo. Los creyentes en medio de estas naciones, seguimos en lo mismo, no les podemos imponer nada. No podemos, digamos, tratar de forzarlos a tomar una determinada decisión. Hay mucho de plebiscitario evangélico ahora, ¿no? Vamos a tomar no, vamos a cortar una ruta. No, señor. Vamos a salir a pedir que se vaya nuestro gobierno porque la gente lo eligió mal. No, señor, no, eso no está bien. Solo nos queda, como cristianos en medio de naciones impías, votar y orar por nuestros gobiernos, nos gusten o no. Cuarta puntualización, y esta es la más importante y la que me parece a mí que termina de echar abajo el argumento de Jean Calvin, Juan Calvino para los latinos. El instrumento del castigo para el pueblo y para los reyes cuando hacían el mal siempre estuvo fuera del propio pueblo. Esto es algo que hay que tener sumamente en cuenta, porque la frase, como decía la frase, vamos a recordarla. Dios envía a los pueblos gobernantes malos cuando quiere castigarlos por sus pecados, ¿no? Estoy parafraseando, la frase no es exactamente así, pero las ideas son esas. Bueno, el castigo nunca era un rey del propio pueblo, sino que eran reyes levantados desde otras naciones que venían y atacaban al rey en cuestión y al pueblo en cuestión. ¿Por qué considero absolutamente esencial esta puntualización? Porque el compromiso, el pacto entre Dios e Israel, que de eso se trata en el Antiguo Testamento, si recorremos los textos históricos vemos que el punto es siempre ese: obedecer o desobedecer, bendición y maldición, prosperidad o destrucción. Incluso hay una especie de paralelismo que no es total, no es geométrico, pero hay algo así como un paralelismo entre reinado largo y bendición de Dios casi siempre, excepto, excepciones gigantes como Manasés. No importa. Lo que quiero decir es, había una correspondencia de los hechos y de la compañía y la bendición de Dios a los gobiernos que hacían las cosas bien, y había una correspondencia en juicio y destrucción a los que no. Bueno, había un compromiso entre Dios y su pueblo, y los reyes eran parte del compromiso. Eso lo podés leer tranquilamente en el Pentateuco, en especial en Deuteronomio, están las reglas para los monarcas, que a fin de cuentas, al final de todo, los hebreos iban a terminar por resignarse a desear y a pedirle a Dios. Porque tampoco era el plan original de Dios que hubiese monarcas. Ese es otro tema, pero no importa. Quiero decir, el compromiso era entre Dios y su pueblo, y los gobernantes eran comprendidos como parte de ese mismo pueblo. ¿Se entiende por dónde va el razonamiento? Dios no puede contradecir sus propios principios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Dios puede utilizar algunas herramientas para castigar al pueblo, pero si el pacto es entre Dios y su pueblo, Dios no puede suscitar dentro del pueblo, o sea, un rey del mismo pueblo, para castigar a su propio pueblo, porque son el mismo fenómeno. O sea, la exigencia moral se dirige a las dos partes porque no son dos partes, son una parte. O sea, forman parte de un único fenómeno delante de Dios.
Dios no podía, en otras palabras, hacer que fueran malos los reyes, porque estaba contraviniendo su carácter y su exigencia moral para con todo el pueblo. O sea, hay en esto una responsabilidad individual de los reyes delante de Dios, que constantemente se pone de relieve en todos los textos. Insisto que me releí todos los textos históricos para ver qué fundamento se podía dar a esta frase y me encontré con que no tiene razón. Hay un compromiso individual, digo, entre los reyes y Dios, y también como parte del pueblo. Ellos respondían delante de Dios. O sea, cada vez que se portaban mal, por ejemplo, eran idólatras o sacrificaban en los lugares altos, se comenta en el texto y arrastraron al pueblo a hacer esto. Eso no puede ser parte de una voluntad decretiva o secreta de Dios, porque era la pudrición, era la corrupción, era echarse totalmente a perder la relación entre Dios y su pueblo. Eso ya es parte de algo que no digo que escapa a la soberanía de Dios, pero no podemos decir que Dios impulse semejante acto de maldad en los gobernantes. Cierro con la que quizás sea la formulación más rotunda en este estilo que se encuentra en los textos históricos. Esto está en Nehemías, en la oración de los levitas que aparece en el capítulo 9. Se hace un gran raconto de toda la historia hebrea, de cómo Dios les daba victoria, Dios los prosperaba, Dios les daba una tierra hermosa, Dios los había hecho salir de Egipto con mano poderosa, milagros y prodigios ante Faraón y su ejército. Y prosperaban y, como pasa siempre en lo humano, ¿no?, se agrandaban. Dice el versículo 26 del capítulo 9 de Nehemías: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. ¿Se entiende? Ruptura del pacto. No estaban cumpliendo su parte del pacto. Dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. O sea, rendían culto básicamente a las imágenes. Entonces, respuesta en disciplina de parte de Dios, los entregaste en manos de sus enemigos externos. El castigo de Dios es aséptico, viene desde fuera. Los que practican el mal, los que hacen destrucción en medio del pueblo para que el pueblo recapacite o para ejercitar incluso un juicio casi terminal, como cuando se fueron a Babilonia, fueron siempre potencias extranjeras, nunca reyes malvados del propio pueblo. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Versículos 36 y 37. He aquí, hoy somos siervos, nos transformamos en esclavos, dice más o menos, ¿no? Henos aquí, siervos, en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Lo que están acá lamentando los levitas es justamente el instrumento que utilizó Dios en ese momento para humillarlos y terminar de llamarlos a una reconciliación y un arrepentimiento que esta vez fuera en serio. Eran los reyes de Persia los que en ese momento regimentaban todo lo que ocurría en Oriente Medio, incluyendo al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Lo que están diciendo estos hombres es: ya no somos dueños de decidir qué vamos a hacer en nuestra propia tierra que vos prometiste a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es esa pérdida de la autonomía, es ese no depender de nosotros, es ese no tener nosotros nuestros propios reyes, sino esperar a lo que decidan ellos por nosotros, lo que ellos se estaban lamentando. Y justamente esto expresa una excepción total a la regla de tener tus propios reyes. Son reyes venidos de fuera, son reyes colocados, es cierto, por la voluntad secreta de Dios, por la voluntad misteriosa y decretiva de Dios, pero téngase en cuenta. Hace de yunque aquí el pueblo de Israel, y el que hace de martillo son monarcas paganos, son de las
naciones, son de los goim. Así que si se puede hacer una corrección a esa frase, perdería todo el punch, pero justamente demuestra eso, que la frase en sí misma no es verdadera. La puntualización sería: Dios coloca sobre su pueblo gobernantes malos extranjeros a causa de sus pecados. Viste que pierde todo el gancho la frase, ¿no? Y hay más de una de estas frases que uno se termina preguntando si realmente tienen una inspiración bíblica. La conclusión es que no, los gobernantes malos no tienen por qué reflejar el carácter moral del pueblo, ni mucho menos el carácter moral del pueblo de Dios. Estamos en medio de naciones impías, de naciones que no reconocen el reinado del Señor, de naciones que se ríen del Evangelio o que juran por rutina sobre las escrituras bíblicas, siendo así que la Biblia incluso prohíbe jurar. Y se quiere aplicar esta frase: Dios envía gobernantes malos a los pueblos para castigarlos por sus pecados, al gigante del norte del continente americano. Porque es verdad que a más de uno no le gustó el resultado de una elección que realizó el pueblo norteamericano respecto de su destino. Y bueno, lo suyo tendrán, sus razones tendrán los norteamericanos, o sus sin razones. No son cristianos. Hay que preguntarse además qué porcentaje de los que profesan ser cristianos lo son en verdad. A juzgar por el tenor de algunas cosas que hemos leído, hay muchos que rendían culto al gobernante saliente entre los que se profesan de la fe. Y esto es algo que debería llamarnos a una reflexión muy honda como cristianos. Nosotros no dependemos de los gobiernos de este mundo. Ni tenemos que ser tan estrechos de mira, ni tan faltos de fe, que supongamos que Dios queda limitado por el hecho de que ha resultado electo un señor de un partido que no es con el que simpatizamos muchos de nosotros. Un poco resumiendo, lo que estamos autorizados a pensar, y está muy bien que pensemos, es que todo lo que ocurre en el nivel social, político, moral, económico, incluso en vista de los textos proféticos, telúrico, meteorológico, está todo absolutamente bajo el control de Dios, y todo en un modo que quizá nos resulte sorprendente. Todo en cierta forma propende a glorificar al soberano y dueño y Señor y creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. Así que cualquier gobierno que surge, estamos autorizados a pensar que es de parte de Dios. Además hay un mandato. Tenemos que reconocerle legitimidad. Esto es muy chocante, pero lo tengo que decir, porque está en Romanos capítulo 13. Legitimidad de iure, de parte de Dios, o sea, de derecho, a todo gobierno establecido, o sea, de facto. O sea que acá Dios nos pregunta qué ideología tiene ese gobierno, no nos pregunta si nos gusta, no nos pregunta si es de nuestro paladar político, no nos pregunta cómo llegó ahí, si llegó a través del crimen, de un golpe de Estado, de un golpe militar, de una pueblada. Nada de eso se nos pregunta. Simplemente si están arriba, son parte del plan de Dios y son legítimos delante de Dios en lo que respecta a lo que consideramos los cristianos, ¿no? Romanos capítulo 13. Y lo que está absolutamente desautorizado es decir que hay gobiernos malos como resultado de un castigo de Dios, ¿no? Así que pensar que los gobiernos malos son el resultado de las malas conductas de los pueblos es un desarrollo y un apéndice lamentable de una mentalidad que tiene cierto fundamento, ideológico. Sería como decir que alguien es pobre porque no temió a Dios o porque no trabajó. Este sistema que en el pensamiento político de ahora se llama meritocracia. Eso está absolutamente desautorizado de parte de Dios, y los cristianos no tenemos por qué sacar conclusiones en cuanto a los pueblos cuando vemos que toman malas decisiones políticas. Simplemente desearles lo mejor y predicarles lo mejor, el mensaje de salvación. De lo demás, que se encargue la voluntad soberana de Dios. ¿Creemos en la soberanía de Dios? Bueno, hermanos, es hora de empezar a demostrarlo con los hechos y a resignarnos a que no todas las cosas van a estar ni remotamente bajo nuestro control, ni responderán a nuestros deseos y expectativas. Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo mensaje.